Alabado sea Jesucristo. Muchachos, buenos días, espero se encuentren muy bien. Ahorita en este video quiero que hablemos un poco de lo que es la retroalimentación y corrección de los ejercicios propuestos en estadística. Miremos el primer punto, que decía, calcular la probabilidad de obtener un número impar al lanzar un dado. Vamos a ver entonces cómo se realizaba este ejercicio. Teníamos entonces que los casos posibles al lanzar un dado era 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Esos eran nuestros casos posibles. Y los casos favorables, o sea, que pueda caer un número impar, era 1, 3 o 5. En total de casos posibles teníamos entonces 6. Y el total de casos favorables íbamos a tener entonces 3 casos favorables. Usando la regla de Laplace, entonces íbamos a decir que los casos favorables eran 3 y los casos posibles eran 6. Al hacer esta división íbamos a obtener o un medio o su equivalencia en decimales, que es 0,5. Esta es la probabilidad entonces de obtener un número impar al lanzar un dado. Y esta probabilidad se podía expresar en forma de porcentaje multiplicándola por 100. En este caso nos iba a dar entonces un 50%. Ahorita miremos el ejercicio número 2. Que decía, calcular la probabilidad de obtener un número impar al lanzar dos dados. Teníamos entonces que los casos posibles al lanzar dos dados iba a ser obtener números entre 1 y 12. Con esto observábamos que teníamos un total de casos posibles 12. Teníamos 12 casos posibles. Ahorita miremos los casos favorables. La idea era mirar entonces la probabilidad de que cayera un número impar. En este caso teníamos entonces que podía ser 1, 3, 5, 7, 9 o 11. Haciendo un conteo acá, encontrábamos entonces que teníamos un total de 6 casos favorables. Usando la regla de Laplace, entonces íbamos a tener que era 6 en el numerador dividido 12, que son los casos posibles, en el denominador. Haciendo esta división obteníamos entonces 0,5 y si queríamos expresarlo en porcentaje lo multiplicábamos por 100 y íbamos a obtener entonces que era el 50%. Ahora miremos el punto número 3. Decía, calcular la probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda. Teníamos entonces que los casos posibles al lanzar una moneda es que pueda caer cara o sello, teniendo entonces un total de casos posibles de 2. Y los casos favorables nos preguntaban la probabilidad por que cayera cara. En ese caso solamente va a haber un total de casos favorables, 1. En ese caso entonces iba a ser 1 dividido 2. En este caso íbamos a tener también 0,5. Si lo multiplicábamos por 100 íbamos a tener entonces que era el 50%. No siempre da 0,5. En este caso pues es porque el taller está planteado así. Miremos ahorita el ejercicio número 4. Calcular la probabilidad de obtener el número 2 al lanzar un dado. Teníamos entonces que los casos posibles al lanzar un dado era tener un número entre 1 y 6. Total de casos posibles entonces iba a ser 6. Y los casos favorables solamente iba a ser 1, que cayera 2. En este caso lo que debíamos hacer usando la regla de Laplace era dividir 1 entre 6. El total de casos favorables sobre el total de casos posibles, 1 sobre 6, obteníamos entonces que era 0,16. Esto se podía multiplicar por 100 para obtener el resultado en porcentajes y íbamos a obtener entonces que era el 16%. Ambas respuestas están buenas, tanto 0,16 como 16%.